Bienvenidos. Hoy toca hablar de Hasta que llegó su hora, conocida en Hispanoamérica como Érase una vez en el oeste. Esa película que demuestra que 3 tipos sudando en una estación vacía pueden ser puro arte. Sergio Leone quería jubilarse del oeste tras su famosa trilogía del dólar. Sin embargo, en Hollywood le ofrecieron un cheque en blanco y la oportunidad de dirigir a Henry Fonda, así que no pudo decir que no. El resultado fue una obra que cambió el género para siempre de la forma más inesperada. Al público de la época le desconcertó su ritmo lento. Hoy nos fascina esa misma pausa. ¿Cómo es posible que una historia donde se habla tan poco nos atrape de esta manera? La respuesta está en cómo subvierte las reglas del género. Estrenada en 1968, esta producción italiana rodada en España y Estados Unidos contó con un presupuesto inusual para la época. Consiguió recaudar una fortuna en Europa, aunque en América el estudio la recortó sin piedad, lo que arruinó su estreno original. Para el reparto, Leone quería que las 3 víctimas de la escena inicial fueran Clint Eastwood, Eli Wallach y Lee Van Cleef. Hubiera sido un guiño maravilloso para los fans. Por desgracia, Eastwood rechazó la propuesta porque no quería morir en el minuto 5. El papel principal recayó en Charles Bronson, acompañado por la magnética Claudia Cardinale y Jason Robards. Pero la gran sorpresa fue Henry Fonda. El actor llegó al rodaje con ojos marrones, con lentes de contacto y barba para parecer malo. El director le obligó a quitárselos de inmediato. Quería que el público viera esos famosos ojos azules, el símbolo del héroe americano, en un papel completamente opuesto a su imagen habitual. Esa contradicción visual define la película. Estamos ante una historia de codicia y venganza donde el viejo mundo salvaje choca contra la llegada implacable del ferrocarril. El conflicto estalla cuando una mujer recién casada llega de la ciudad para descubrir que toda su nueva familia ha sido asesinada por culpa de unas tierras. En este escenario se cruzan un misterioso pistolero que toca la armónica y un forajido acusado de un crimen ajeno. La tensión se masca en cada plano, porque sabemos que el progreso no perdona a nadie. Todo apunta a que solo sobrevivirán los más rápidos con el revólver, aunque ya no les quede un mundo donde encajar. El guión nació de una tarde de cine entre varios creadores que querían homenajear a sus películas favoritas del oeste. Y ojo a los nombres, porque en esa habitación estaban metidos unos jóvenes Bernardo Bertolucci y Dario Argento, mucho antes de convertirse en leyendas del cine. Es una carta de amor al género, pero escrita con una paciencia casi insoportable para el espectador actual. Gran parte del público de hoy siente que la historia tarda demasiado en arrancar. Sin embargo, la crítica coincide en que esa lentitud es su mayor virtud. No te aburre, te hipnotiza. Los diálogos son escasos, pero afilados como cuchillos. No se busca explicar la trama de forma rápida, sino que sientas el calor, el polvo y el miedo de los personajes. Aún así, es justo admitir que la trama del ferrocarril a veces se enreda demasiado en detalles financieros complejos. Esto puede distraer de lo que realmente nos importa, el duelo entre 2 hombres marcados por el pasado. El director logra algo asombroso, convierte el silencio en acción física. Lo notamos en cómo estira el tiempo antes de que empiece la violencia. Para rodar la famosa escena de la estación, el equipo tuvo que capturar sonidos reales, como una noria oxidada o una mosca zumbando. Que, por cierto, para que se quedara quieta en la cara del actor Jack Elam, tuvieron que embadurnarle la barba con mermelada. Olvídate del CGI o de los efectos digitales. Así era la alta tecnología del spaghetti western. No hay música durante la escena, solo puro realismo sonoro que pone de los nervios. Muchos espectadores sienten que el director domina el espacio como nadie. Usa la pantalla para mostrar desiertos inmensos y caras gigantes a la vez. El debate surge con su obsesión por el detalle. Algunos críticos opinan que se recrea demasiado en su propio estilo, alargando escenas que podrían durar la mitad sin perder fuerza. Es una dirección grandiosa, pero que a veces roza la autoindulgencia. Henry Fonda brilla con luz propia al romper su imagen de tipo bondadoso. Su mirada gélida resulta aterradora porque no estamos acostumbrados a verle así. Charles Bronson, con su rostro de piedra, clava al tipo silencioso y duro que busca justicia. Y ojo, porque Leone por fin se quitó una espinita.
Bronson era el actor que el director quería desesperadamente para el papel que acabó haciendo famoso a Clint Eastwood en la trilogía del dólar, pero Bronson lo rechazó hasta en 3 ocasiones. Sin embargo, una parte del público criticó su falta de expresividad, aunque los expertos defienden que esa inexpresividad es justo lo que el papel exigía. Irónicamente, el durísimo Charles Bronson tenía claustrofobia severa por haber sido minero de joven. Cuando Leone sugirió meterlo en un ataúd real para un primer plano, Bronson amenazó con pegarle y largarse de España si volvían a acercarle una caja de madera. El director entendió el mensaje al instante. La química entre Bronson y Fonda es magnífica, basada en silencios cargados de odio y respeto mutuo. Una anécdota del rodaje revela que Jason Robards, que interpreta al bandido, llegó borracho el día que supo de la muerte de Robert Kennedy. Se negó a actuar hasta que el director, con infinita paciencia, lo consoló y le ayudó a recomponerse para filmar una de sus mejores escenas. Por su parte, Claudia Cardinale aporta gran parte de la humanidad en un mundo brutal. Su personaje representa el futuro, la resistencia femenina frente a la violencia masculina. La música no acompaña las imágenes, sino que las crea. El compositor Ennio Morricone escribió la banda sonora antes de que se rodara una sola escena. Como ya había hecho en películas anteriores, el director ponía los temas a todo volumen en el plató para que los actores se movieran al ritmo de las melodías. Esto hace que la película parezca casi una ópera silenciosa, donde cada personaje tiene su propio instrumento musical. Por ejemplo, el sonido de la armónica no es un adorno, es un lamento constante que nos avisa de que el final va a ser muy triste. Visualmente, el desierto de Almería y las localizaciones americanas se funden de forma tan natural que el espectador ni nota el cambio de continente. Es una experiencia visual que se siente inmensa y polvorienta, casi física. El consenso actual destaca esta obra como la despedida definitiva de un género que ya no podía dar más de sí. Mientras que una parte del público la encuentra pesada por su duración, los críticos valoran que se tome su tiempo para dignificar a sus personajes. La película no busca la acción rápida que hoy abunda en los cines. Lo que propone es una reflexión sobre el cambio de época, donde la tecnología sustituye a la leyenda. Los héroes ya no importan. Lo que importa es el ferrocarril y el dinero que trae consigo. Al final nos deja una sensación agridulce. Nos muestra un mundo salvaje pero hermoso que se desvanece ante la modernidad. En su estreno, la película no fue comprendida por todos. En Estados Unidos se la consideró demasiado larga y confusa. No recibió ninguna nominación a los premios de la Academia, un olvido llamativo que el tiempo se encargó de corregir. Con los años, la valoración de esta obra no ha hecho más que crecer. Hoy se la considera una referencia clave que ha influido en directores contemporáneos de la talla de George Lucas. Por ejemplo, en Star Wars se aprecia la influencia directa de Leone en el arranque trágico de Luke Skywalker cuando destruyen su hogar, o Quentin Tarantino, que ha llevado al extremo el estilo de Leone de construir la tensión, el uso del silencio y la música como herramienta narrativa, especialmente en el clímax de Malditos Bastardos. Desde anuncios de televisión hasta bandas de heavy metal han copiado su estética y su música. El consenso actual la sitúa en lo más alto del género. Es una película ideal para comentar con amigos en una cena. Al hablar de ella, descubres que cada persona recuerda un primer plano, un sonido o una mirada diferente. Consigue que sientas el paso de una época de una forma casi física. Si la vuelves a ver, fíjate en esos pequeños detalles que cambian todo. Y entonces entenderás que el spaghetti western no era más que una larga coreografía de venganzas, donde había hombres capaces de esperar años solo para terminar una conversación.